ciudadanos y ciudadanas. Esto se responde muchas veces como una falta de apoyo a la policía, y nosotros en realidad lo que queremos plantear es que nunca se apoyó tanto al funcionario policial como en las administraciones frente amplistas. Eso es verdad, es decir, Frente Amplio no tiene una intencionalidad marcada contra el funcionario policial, sino muy por el contrario en la discusión de la política general de seguridad. Conrado, ¿qué hay para responder a ese planteo? Lo dijo el líder de su partido, por lo pronto el secretario general Sanguinetti: si se derogan estos artículos vamos a dar marcha atrás en lo que se ha logrado avanzar gracias a la LUC en materia de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna duda de que sería un verdadero retroceso, porque en materia de seguridad notoriamente estábamos muy mal. La principal preocupación de los uruguayos en la anterior administración del Frente Amplio justamente era el tema seguridad. La escalada de delitos que se venían produciendo en el país era muy complicada en materia de hurtos, en materia de rapiñas, en materia de homicidios, abigeatos. Absolutamente todos los números venían siendo muy difíciles, venían aumentando, y si bien se había prometido por parte del expresidente Vázquez de que se iban a bajar 30% de las rapiñas, no solamente no se bajaron, sino que aumentaron un 50%. Esa era una complicación real que tenía el Uruguay, y obviamente esto impactaba en la calidad de vida de los uruguayos y la posibilidad de que se pudieran desarrollar en libertad y con tranquilidad. Entonces, en el clamor de la gente por un cambio en materia de seguridad, y cuando el Frente Amplio no quiso tomar cartas en el asunto, aprobar nueva normativa que justamente le diera herramientas a la policía para poder combatir de manera mucho más contundente el crimen, y tampoco hubo cambios en la cúpula del Ministerio del Interior, porque en definitiva siguió quedando las mismas autoridades. En ese clamor justamente lo que hace la coalición de gobierno es tomar esa situación y vehiculizarla a través de una ley. ¿Qué hace la ley de urgente consideración? Le da herramientas a la policía para poder actuar de manera distinta. La policía se siente mucho más protegida, mucho más amparada, obviamente para proteger y amparar al ciudadano de bien, al ciudadano honesto. Y esto ha dado resultados que son notorios, son totalmente palpables. Los resultados en materia de seguridad han cambiado diametralmente con respecto a lo que venía haciendo la última administración del Frente Amplio. Fíjense que, por ejemplo, en materia de hurtos, rapiñas, homicidios y abigeatos, en el caso de las rapiñas, habían en el año 2019 más de 30.000 rapiñas, en el año 2021 24.000 y tanto. O sea, hubo una baja sustancial en materia de rapiñas, un 18.8%. En materia de hurtos, en el año 2019 140.000 hurtos, y en el año 2021 112.000. En materia de homicidios, 393 en el año 2019 y 300 en el año 2021. Por lo tanto, los números avalan la gestión del Ministerio del Interior, tanto del exministro Larrañaga como del ministro Heber, avalan el cambio en el apoyo que ha tenido la policía, y la sensación de la gente es muy distinta a la que tenía hace unos años. En cuanto a lo que dice la ley de urgente consideración, se le da herramientas a la policía, como por ejemplo la tipificación de algunos delitos que antes no existían, por ejemplo la resistencia al arresto. Era muy difícil que los jueces tipificaran el delito de desacato. Cuando alguien era legalmente aprehendido y esa persona se intentaba escapar con violencia, en definitiva no era sancionada. Entonces no puede ser, y estoy seguro que la mayoría de los televidentes asentirán esto, de que si alguien justamente es atrapado en la comisión de un delito o fugándose luego de haber cometido un delito, de que si se escapa y lo hace con violencia, que no tenga una sanción. Esto es lo que dice la LUC. La LUC en materia de legítima defensa justamente ampara a los ciudadanos, ampara la posibilidad de que se puedan defender dentro de su hogar. Si bien hay una ampliación de lo que significa el hogar, se le da la potestad justamente de poder repeler esa agresión donde está en peligro su propia vida, y en definitiva que no sea responsable en cuanto a repeler y defender a su familia. Eso es muy importante. Después, otro tipo de delitos que se han tipificado, como el agravio a la autoridad. Lo que ocurría, hablo por mi departamento en Montevideo, cuando se llamaba al 911 porque había una situación sanitaria, una persona que tenía un ataque cardíaco, ingresaba a los móviles policiales y terminaban siendo apedreados, y se tenían que ir del lugar, con todo lo que eso significaba, obviamente, de no poder atender a la persona. Entonces, y no había sanción. Bueno, lo que hace la ley de urgente consideración es sanciona ese tipo de actitudes
que obviamente no solamente que van contra la seguridad pública, sino también van justamente contra la preservación de la vida humana, como acabo de narrar. La autoevasión de un establecimiento carcelario. Si se fugaba una persona de la cárcel y lo hacía sin violencia, no tenía sanción. Ahora la LUC le da una sanción. Cosas que son de lógica. A mi juicio es increíble que se pretendan derogar estos artículos que lo único que han hecho es hacer bien, es darle un respaldo distinto a la policía y permitir que en materia de seguridad estemos muchísimo mejor de lo que estábamos en la última administración del Frente Amplio. Bueno, ¿qué hay para responder a esto, Díaz? Bueno, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, la bancada Frente Amplista ha expresado que hay más de 50 denuncias en materia de abuso policial, y esto ustedes lo relacionan directamente con la LUC. ¿Por qué? Nosotros presentamos ayer 50 casos denunciados, pero el Instituto de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene 92 casos registrados al menos, donde los defensores de oficio denuncian abuso policial. A ver, estábamos muy mal, dice Conrado, y hoy estamos en un promedio de un asesinato por día. Y ahí también me parece importante hablar de las cifras importantes de la seguridad. ¿Cuál es el resultado de la aplicación de la ley de urgente consideración? Bueno, una cifra de muertes récord en cárceles, un aumento del 80% de las muertes violentas dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque justamente este cambio de paradigma del que hablábamos, que tiene que ver con ir hacia un modelo de mayor prisionización, no previene que la gente entre a la cárcel. Este gobierno no ha invertido, además, no solo no ha invertido, sino que ha recortado en lo que es la rehabilitación de las personas privadas de libertad, y en Uruguay la gente sale de la cárcel en algún momento y tenemos que pensar también cómo se van a insertar en la sociedad. Ahora, también se habla de cifras que han sido estudiadas durante el año 2020 y todo lo que fueron las olas donde en muchas ciudades del mundo se ha restringido en la movilidad. Los delitos bajaron también en Tegucigalpa, una de las ciudades más violentas de América Latina, y ahí no hay ley de urgente consideración. Pero también es importante decir algunas cosas que se afirmaban. Bueno, se hablaba de la promesa electoral de bajar las rapiñas. Este gobierno es el menos indicado para hablar de promesas electorales. Yo no voy a volver a recordar el audio que circula por todos lados de si gana el gobierno del Partido Nacional se termina el aumento de tarifas, el aumento de los combustibles. Es el menos indicado para hablar del cumplimiento de promesas electorales, pero hay algo que pasa y que es por lo menos, yo creo que no vale todo por un voto. Ayer leía a Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior, diciendo esto, y hablaba de este apoyo y respaldo que se repite desde la coalición de gobierno hacia la policía, que es un respaldo virtual, casi que no existe. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que tiene que ver con la resistencia al arresto lo que hace es profundizar, la violencia con la que actúa la policía para con los ciudadanos, ¿no? ¿Hay alguna duda de quién tipifica cuando hubo una resistencia al arresto? No. Todos los delitos que tienen que ver con agravio a la actuación policial, empiezan a tener límites difusos y a generar zonas grises donde lo que nosotros decimos es, en la gran masa de trabajadores policiales, esto crea una zona gris que habilita conductas que son complicadas para la imagen que tiene que tener la ciudadanía en la población. Y con respecto al apoyo de la policía, hay que decir que este gobierno lo único que ha hecho desde que empezó es empobrecer a la policía. Los sindicatos policiales lo que están denunciando justamente es la falta de apoyo, es la pérdida de capacidad de compra, es la caída del salario real, es la falta de inversión en equipamiento. Entonces, ¿cuál es el apoyo a la policía? Es realmente muy cuestionable que este argumento se maneje porque no se sostiene desde ningún punto de vista. Nos tenemos que ir a la pausa. Rodríguez, tiene un minuto para responder y cerrar el bloque. Un minuto. El apoyo a la policía no puede ser discutido. Lo dice la propia presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, dice que la policía nunca se sintió tan apoyada como en el actual gobierno. Habló cuando falleció el ex ministro Larrañaga, diciendo que la vara que había dejado Larrañaga había sido altísima,
Todos los integrantes del sindicato policial justamente de lo que hablan es el respaldo que han tenido de la autoridad pública, de la autoridad del Ministerio del Interior y del Presidente de la República hacia la policía. Entre varias cosas, hubo un cambio en actitud, en ser mucho más empáticos con la situación de los policías. Cuando morían policías abatidos por la delincuencia, lamentablemente en la última administración del Frente Amplio, la policía se quejaba que no iban a los velorios las autoridades del ministerio. Esto está en la prensa, y hubo un cambio justamente, empatizar por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, tanto Larrañaga como Heber, de estar ahí con el policía, con la familia del policía, ante una situación tan espantosa, ¿no? En el tema del abuso policial, ha habido mucho menos abatimientos de policías a delincuentes en los 18 meses posteriores a la vigencia de la ley urgente de consideración que los 18 meses anteriores durante los gobiernos del Frente Amplio. En caso de denuncias de abuso policial, hubo mucho más denuncias de abuso policial durante el último gobierno del Frente Amplio, en el año 2019, que con respecto al año 2019. Aquí tengo los números, y en abuso policial hubo en el 2019 152 denuncias y en el 2021 134. O sea, ya en vigencia de la ley urgente de consideración. Yo creo que los números son contundentes y es muy claro, la sensación de la gente es muy distinta. Sienten un nivel de seguridad superior al que tenían en los últimos tiempos. Así que las normas que están en la ley urgente de consideración han dado resultados bien positivos, y es por esto que nosotros propugnamos por el no a la derogación. Señoras y señores, hacemos una pausa, ¿le parece? Y luego seguimos con más Uruguay Debate. Ya regresamos. Problemáticas del Uruguay, y sigue siendo una gran problemática, porque lamentablemente en los últimos años la educación venía en cuesta abajo, ¿no? Los números así lo establecían. Solamente 4 de cada 10 terminaban cumpliendo el ciclo básico de secundaria, con esa enorme problemática de que los jóvenes luego quedan sin un aprendizaje, digamos, en lo que vendría a ser en todo su periplo dentro del sistema educativo, y eso genera una merma en cuanto a las posibilidades de los jóvenes para poder adquirir determinados trabajos, ¿no? Entonces, esta era la realidad del Uruguay, ¿no? 4 de cada 10 eran los únicos que terminaban el ciclo básico en nuestro sistema educativo. Obviamente, en temas de pruebas internacionales, las pruebas PISA, por ejemplo, Uruguay estaba muy rezagado, sobre todo en materia de matemática, en la materia del lenguaje. Todas esas pruebas de conocimiento lamentablemente pusieron al Uruguay en el fondo de la tabla, no ya en el contexto internacional, sino sobre todo a nivel latinoamericano. Comparándonos con cada uno de los países latinoamericanos, Uruguay era de los peores en el ranking. Entonces, ante esta situación, y ante una situación notoria que la gente sabe muy bien, que en el año 2008 hubo una ley general de educación que también cambió el paradigma de la manera como se ejercía el poder dentro de la educación, donde se le dio un poder desorbitante a los sindicatos, a las corporaciones, donde integraban cada uno de los consejos de concentrados de la educación, llámese primaria, secundaria, UTU y formación docente, donde prácticamente mandaban. Entonces el poder político, aquellos que fueron designados por parte de la ciudadanía, no podían hacer absolutamente nada por un cambio en materia de educación. De hecho, el expresidente Mujica, cuando asumió la presidencia allá por el año 2010, marzo del 2010, dijo con toda claridad: educación, educación, educación. Y eso cayó en un saco roto porque lamentablemente no pudieron contra los gremios de la educación. De hecho, el propio expresidente Mujica terminó diciendo de que con los gremios había que hacer determinadas cosas que a lo mejor no se pueden reproducir en televisión, ¿no? Entonces, la situación era esa: los gremios eran los que mandaban. Quien estaba en el centro de la política educativa eran los intereses de las corporaciones y no los intereses de los educandos, de los niños y adolescentes de nuestro país. Allí en la LUC hay un cambio en la gobernanza, de la educación, justamente poniendo el acento en los niños de nuestro país. ¿De qué manera? Bueno, los consejos, que eran órganos colegiados, pasan a ser figuras unipersonales, primaria, secundaria y UTU, en el cual hay un director general, y en el ámbito del CODICEN se mantiene la representación docente
para que allí se dé todas las discusiones, pero los órganos desconcentrados, estas direcciones generales, también participan de las decisiones del CODICEN. ¿Eso qué permite? Permite un grado de agilidad, un grado para poder implementar las modificaciones en educación que son muy importantes, porque antes el nivel de burocracia dentro de la ANEP era impresionante, entonces no llegaban las decisiones para poder hacer modificaciones. ¿Qué hace la LUC? Bueno, sienta las bases para una modificación, una reforma en materia curricular. Díaz, ¿por qué se sostiene aquellos que están a favor de derogar los artículos vinculados a la educación que en realidad se está transitando hacia un camino de la privatización de la misma y que esto de alguna u otra forma no le da cabida a quienes saben de educación, que son justamente los docentes, maestros o profesores? Algunas cosas importantes. A mí me parece que hay que aclarar que quizá lo que nos parece más grave de toda la ley de urgente consideración en materia de educación es este cuestionamiento que hay sobre la obligatoriedad, ¿no? Y es claro, se elimina la obligatoriedad de los padres a inscribir a los niños, niñas y adolescentes en el centro de enseñanza y de observar que asistan y bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje también. Eso se elimina directamente, eso fue modificado en la Ley General de Educación y por tanto hay que pensar también para quién se está legislando en este sentido en materia de educación. Está claro que en algún momento el gobierno habló de la posibilidad de hacer homeschooling como hace la aristocracia europea. Después, claro, ese discurso se cae y se da de cara con esto que hablaba Conrado, que es lo que tiene que ver con los contextos donde los resultados educativos no son los mejores, que son los contextos socioeconómicos más bajos. Bueno, nosotros entendemos que eliminar esta obligatoriedad va en contra de lo que se dice. Y en definitiva, cuando se habla de este avance privatizador sobre la educación pública, no hablamos de que haya un artículo, porque ya me imagino la pregunta, no hay un artículo que diga se va a privatizar la educación pública. Como tampoco hay ningún artículo que refiera a áreas que están pasando a ser gestión privada del Estado que diga se va a privatizar tal servicio, como ha pasado en la rendición de cuentas, como ha pasado en el presupuesto nacional. Conrado lo tiene clarísimo porque compartimos la Comisión de Hacienda del Parlamento y sin embargo acá lo que vemos es que hay un avance de lo que es el sector privado en la toma de decisiones de la gobernanza de la educación. Por otro lado, lo que decimos es insostenible que mandaran los sindicatos. En los centros de estudio mandan los directores, mandan los docentes y también algo que no queremos dejar pasar es que esta independencia que tiene que tener también del poder político, justamente, y por eso el cambio en la gobernanza que nosotros no sostenemos, es esto que tiene que ver con los procesos de reforma educativa, ¿no? Los procesos de reforma en realidad tienen que darse con grandes acuerdos donde se implique a todos los actores, no solo a los docentes, a los funcionarios no docentes, también a la comunidad, a los padres, a los madres, tutores legales de niños, niñas y adolescentes que participan del sistema. ¿Para qué? Y para que esta reforma se pueda ejecutar y sostener en el tiempo, ¿no? Hay países que han recorrido este camino y entonces eso implica que, bueno, en este aire refundacional, cada vez que empieza un gobierno yo propongo una nueva reforma educativa, que es lo que está haciendo este gobierno, y bueno, en definitiva eso significaría que quizá en la vida escolar de una persona y académica de una persona, capaz que entre los 3 y los 18 años tiene que pasar por 3 o 4 reformas diferentes. Entonces, claramente lo que nosotros entendemos es que es muy difícil sostener una reforma en la educación sin generar acuerdos, grandes marcos de acuerdo, porque después podemos discutir los matices, como se hizo también con la Ley General de Educación, que llevó 2 años de discusión parlamentaria. Ahora, lo que sí hay que generar son grandes marcos de acuerdo nacionales con los actores que tienen que sostener en definitiva esa reforma en el aula, todos los días con los hijos y las hijas de los uruguayos. ¿Qué pasa con la obligatoriedad? ¿No afecta esto, digamos, la política educativa del país, lo que sostiene Díaz? No hay afectación de la obligatoriedad. Tal es así, lo que vamos al artículo 127 de la ley, donde hay ahí una modificación en el artículo 7,
de una ley del año 2008, justamente la ley de educación, que dice: es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. El deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. O sea, habla justamente de la obligatoriedad a partir de los 4 años, como ha existido siempre. No existe obligatoriedad ni antes de la LUC ni después de la LUC con respecto a los niños de 2 y 3 años, donde allí hay, obviamente, todo un sistema también para poder dar protección, como por ejemplo el tema de los CAIF, que hacen un trabajo fenomenal y que fueron fundados en la primera presidencia del doctor Sanguinetti y que llegan a todo el país y que son tan importantes para dar cobijo no solamente a los niños sino también a sus familias. Por lo tanto, creo que contestando con lo que dice el artículo 127, creo que es suficiente. En cuanto a la privatización, es una gran falsedad, está demostrado que es una gran falsedad. Aquí no hay ningún artículo que hable de la privatización de la educación pública ni de la escuela pública, como se ha dicho. Lo dijeron en un spot, en el spot de la campaña del sí, con un publicista, el publicista que le hizo la campaña, Alberto Fernández, en Argentina, que luego lo tuvieron que echar. El propio presidente del PIT-CNT, actual presidente del Frente Amplio, tuvo que reconocer de que en verdad era falso. Así que no hay privatización. Y menos nos pueden decir a nosotros los colorados y vallistas que hemos estado siempre impulsando la educación pública en este país, la educación pública laica y gratuita y obligatoria, como siempre lo hemos hecho desde José Pedro Varela, que fue colorado, porque a veces eso no se recuerda, hasta estos tiempos. En materia de reformas educativas, miren, cuando se hizo una reforma educativa en el año 95, tuvimos la oposición absoluta del Frente Amplio, de todos los sindicatos y también algunos agremiaciones estudiantiles que ocupaban los liceos. A mí me tocó estar en liceo público al cual iba y que era ocupado siempre por distintas razones y que no eran razones valederas ni de peso. ¿Qué resultó? Que con el tiempo se terminó reconociendo de que esa reforma fue buena. Tanto es así que el propio expresidente Mujica reconoció de que la reforma en lo que tiene que ver con la escuela de tiempo completo fue algo bien positivo para el Uruguay. Pero vaya si hubo oposición en aquellos momentos. Entonces, las reformas eran necesarias y se hicieron en su momento. Lamentablemente se dio marcha atrás en muchas de las reformas que se hicieron en la década del 90 y estamos en esta situación de la educación. Entonces, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todo el sistema político, y no es cierto que no ha habido articulación y que no ha habido acuerdo. Fíjense que el presidente del CODICEN, el doctor Robert Silva, el profesor Robert Silva, ha circulado por todos los partidos políticos pidiendo audiencia, estuvo con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, todo el CODICEN tuvieron reuniones con todos los partidos políticos justamente para hablar de la reforma curricular que se tiene que venir este año. Así que yo creo que lo que está en la LUC es muy importante porque aparte le da también unas facultades especiales a los centros para tener determinada autonomía que no la tenían antes. Díaz, tiene un minuto para cerrar. Este gobierno es tan hincha de la educación pública que la mayoría de sus dirigentes mandan a sus hijos a colegio privado, por ejemplo, ¿no? Tan hinchas, tan defensores de la educación pública que ni siquiera son actores implicados en lo que implican las reformas de la educación. Y eso corre también porque muchas veces se nos plantean como soluciones mágicas lo que tiene que ver con estas reformas que se vienen planteando sobre la educación, y sin embargo, claro, lo experimentan los hijos de los pobres, lo que pasa en la educación pública, los hijos de los trabajadores. Entonces, a mí me parece importante decir esto y reconocer esto que decía Conrado. Claramente acá tenemos un error de una diferencia de concepción. Nosotros creemos que es un error conceptual pensar que esto no incide en términos jurídicos. Este cambio en la obligatoriedad, donde lo que se quita del artículo 127 es específicamente la parte referida a los padres o madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Eso se quita del artículo
de la Ley General de Educación y tiene que ver con la obligatoriedad, engloba este concepto de, poder elegir libremente qué hacer con la educación de nuestros hijos. Para los más ricos, para los más oro, eso puede ser una ventaja. El problema es que tiende a no poder tener políticas claras de acompañamiento y dispositivos desde el Estado para la trayectoria educativa de los más pobres. Porque es muy importante, y por eso durante muchos años se hizo la inversión que nunca se había hecho y la coordinación interinstitucional que jamás se había hecho con los Plan CAIF para atender a la universalización de la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Yo entiendo, y en ese sentido el Frente Amplio ha hecho muchísima autocrítica, que los resultados no fueron los mejores, pero de tender a la desescolarización en edades tempranas de la población, no va a tener ningún efecto positivo, ¿no? Por tanto, en realidad nosotros nos cuestionamos, decimos, perfecto, no va a tener ningún impacto. Entonces, si yo no tengo niveles de obligatoriedad claros, por ejemplo, para que los padres manden a sus hijos a la escuela, ¿cómo va a ser el contralor de la asistencia? El Estado. ¿Cómo va a seguir la trayectoria educativa de los niños? Este gobierno que permitió que fuera solo el 42% de los escolares de la escuela pública que se mantuvieran conectados sin intermitencias durante la pandemia para asistir a la escuela. ¿Es este gobierno el mismo que se va a preocupar de que los niños y niñas de los hogares más pobres realmente vayan a la escuela cuando los padres no están obligados a inscribirlos, cuando el Estado tenía otros dispositivos de acompañamiento? Esto es lo que queremos discutir con la población. Y la Ley General de Educación la discutimos 2 años en el Parlamento y previamente en las asambleas de la educación, en el Congreso de la Educación. Era un espacio no partidario, participaban los vecinos. Queremos saber qué es lo que piensa la gente, que es la principal involucrada en esto, ¿verdad? Sobre todo aquellos que mandan a sus hijos a la escuela pública, no que gritan y hacen gárgaras de los buenos resultados, pero que después cuando tienen que elegir a dónde mandar al nene, lo mandan a un colegio. Hacemos la pausa, ¿le parece? Tanda y ya regresamos con más Uruguay. Nosotros sostenemos que en estos 135 artículos se vulneran derechos, no solo en otras disposiciones, solo cuando habla al derecho a la huelga o lo que tiene que ver con el piquete, sino también en el capítulo, por ejemplo, referido a economía, con respecto a esto que el gobierno llama libertad financiera y opción a favor del trabajador, y que por tanto este discurso de libertad que hacen quienes sostienen que la ley de urgente consideración viene a dar un marco de soluciones para el mercado laboral, en realidad lo que garantizan es libertad y discrecionalidad para los empleadores, y nuevamente, como decíamos hoy, genera estas zonas grises donde quienes están para la mala pueden avanzar más cómodamente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de lo que tiene que ver con la libertad financiera y la opción del trabajador a favor del trabajador, la ley de urgente consideración propone que el empleado pueda elegir de mutuo acuerdo con el empleador cómo va a cobrar su salario, si lo puede cobrar en efectivo o lo va a cobrar por instrumentos de inclusión financiera como la tarjeta de débito, que estamos muy acostumbrados los uruguayos y las uruguayas en el último tiempo a usar. A mí me parece que esto parte de un error de concepción donde, falta conocer un poco más cómo funciona el mercado laboral y cómo es el mundo del trabajo desde el punto de vista de un trabajador y en particular de un trabajador del sector privado, ¿no? Pensar que muchos trabajadores y trabajadoras van a tener la posibilidad de sentirse en igualdad de condiciones en un momento donde, el mercado de trabajo y el mundo del empleo está sufriendo grandes cambios que no están siendo favorables para la gran masa de trabajadores, se va a poder sentar y elegir cómo cobrar con su patrón, es vivir en un mundo un poco ideal, por decirlo de alguna manera. Y esto en realidad tiende a que se vuelva al pago en efectivo. Acá se han repetido muchas mentiras. Yo he escuchado decir que, y esto como montevideana siempre recojo el guante, que esto se hace para las pequeñas localidades del interior, porque los montevideanos pensamos que todo el mundo tiene cajero, y sin embargo la Ley de Inclusión Financiera en su artículo 14 prevé específicamente que aquellas localidades que no tienen disponibilidad de un cajero cerca
no tienen la obligatoriedad en el pago a través de instrumentos de inclusión financiera, pero lo otro es que hubo un cronograma de incorporación de pequeñas localidades de menos de 2.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Digo porque son algunas cosas que se vienen a cuestionar y que en realidad terminan siendo muchas veces un dolor de cabeza para trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque no es tan viejo ese Uruguay donde nuestros padres, conocidos, vecinos se iban a jubilar y se encontraban con que, bueno, había una gran cantidad de años que no se habían aportado o que se había aportado por mucho menos de lo que se había trabajado y cobrado, y entonces eso, bueno, con la inclusión financiera se terminó, porque la inclusión financiera da una garantía certera y concreta de cuáles son las transacciones de pago que hace el empleador al empleado, ¿no? Bueno, esto desaparece. Pero además también nosotros lo que estamos planteando es que la ley de urgente consideración avanza en algo que es una concepción que es profundamente ideológica, y esto hay que decirlo. Yo no tengo miedo de hablar de ideología, ¿no? Porque este gobierno parece que tiene miedo de hablar de ideología, en una concepción que es profundamente ideológica, que es, bueno, tratar de eliminar las posibilidades de acción de los sindicatos en todo lo que son el marco de protesta que pueden hacer, ¿no? Esto de limitar el derecho a huelga sin tener una interpretación clara de lo que es la huelga, ¿no? Porque también es nuevamente esto, ¿no? Escribir desde un lugar que parece desconocer cómo se llega a una situación de huelga, donde hay una situación de vulneración previa por parte de los empleadores, donde se dan mesas de negociación, donde muchas veces, la gran mayoría, y eso es una cultura del Uruguay, lo digo porque fui militante sindical, fundé mi sindicato, fundé una coordinadora de sindicatos en el marco de la FUESI, se tienen instancias previas con la empresa antes de tomar una medida de paro, antes de tomar una medida de paro sorpresiva. En general, en Uruguay, el paro con violencia, las acciones de huelga con violencia no son lo habitual, no son lo habitual. Hay que revisar hasta los titulares de prensa. Entonces, acá lo que se hace es responder a un sector que sí es el que blinda la ley de urgente consideración, que son los Mayaboro y que son las grandes cámaras empresariales, que no son los pequeños empresarios, que son los almaceneros o los dueños de un pequeño supermercado o de una mercería, que son aquellos que en realidad se oponen y que tienen esa idea que circuló mucho y que ha tratado de permear en la gente, que es que el mejor sindicato parece que es el que no existe. Diputado, ¿qué hay para responder a esto? ¿Por qué hay que mantener esos artículos vinculados a los derechos laborales? Bueno, a ver, la diputada Betiana Díaz tocó varias temáticas, ¿no? Una de las que tiene que ver con la inclusión financiera. Es muy claro, recorriendo el país, uno nota justamente que el cambio en la LUC, el cambio de que se derogara la obligatoriedad de la inclusión financiera, ha beneficiado a miles de uruguayos. La ley de inclusión financiera fue hecha entre cuatro paredes y en Montevideo, con una realidad donde la mayoría de la ciudadanía podía tener acceso al sistema financiero. Pero la realidad del interior, y sobre todo el interior más profundo, pero de todo el interior del país, era muy distinta. En la mayoría de las localidades no existía un punto de extracción de dinero físico, eso generaba enormes complicaciones, y cuando existía, muchas veces ese cajero no tenía el dinero o estaba roto, y lo que sucedía en la práctica era que trabajadores y jubilados se tenían que trasladar 50, 60, hasta 100 kilómetros para poder hacerse de su propio dinero. En muchas de nuestras recorridas nos decían que tenían que darle la tarjeta de débito a aquel el que maneja el ómnibus, digamos, de línea, que lo conocen del pueblo, recogía las tarjetas de débito de varios trabajadores y tenía que ir al pueblo más cercano a poder extraer el dinero de todos, y luego a veces cobraba una comisión. Entonces, fíjese las grandes dificultades que tenía la inclusión financiera. Entonces, ¿por qué quitarle la libertad a la gente, la libertad de opción? Si justamente ese es un derecho constitucional, la libertad que tiene de elegir la gente, y también su derecho a la intimidad. Si la inclusión financiera era tan buena, ¿por qué no le dejaron a la gente hacerlo de manera voluntaria? Si era tan buena, la mayoría iba a estar dentro de la inclusión financiera. Bueno, eso no sucedió en la práctica. Entonces, la ley de inclusión financiera lo que hizo fue estar de espaldas a la sociedad y de espaldas al Uruguay real. ¿Qué hizo el gobierno de la coalición? Fue derogar la obligatoriedad. No derogó la inclusión financiera, porque en definitiva nosotros no estamos en contra del avance de la tecnología,
que pueda generar mayores servicios a nivel financiero y que la gente pueda optar libremente. Entonces, ahí hubo un beneficio notorio para miles de uruguayos. En cuanto al pago de la remuneración, también lo mismo. Mucha gente que quiere recibir en efectivo su remuneración no quiere que se le deposite en una cuenta bancaria porque justamente tiene este tipo de problemáticas. Se le deposita en una cuenta bancaria, tiene que ir a un cajero, el cajero no tiene dinero o no hay cajero, entonces no puede cobrar su propio dinero. En materia de aportes, a ver, ¿qué sucedía en la inclusión financiera? Si había que depositar el sueldo, el salario en una cuenta bancaria, no necesariamente el patrón hacía los pagos pertinentes al BPS. O sea, eso corría totalmente por un hilo totalmente separado a lo que era el depósito del salario. Por lo tanto, existía evasión de aportes antes de la ley urgente de consideración y va a seguir existiendo. Lo que tiene que haber es mecanismo de control por parte de la Inspección de Trabajo para que eso se aminore lo máximo posible, porque obviamente hay un aporte por parte del trabajador que tiene que ser respetado y obviamente eso tiene que quedar para la jubilación del trabajador. Entonces hay que desmitificar la situación con la inclusión financiera. No dijeron que nos iban a denunciar en los organismos internacionales, que íbamos a ingresar a las listas grises de la OCDE, nada de eso sucedió. Quisieron asusar fantasmas con que si derogamos la obligatoriedad nos iba a caer los peores males y eso no sucedió. Por lo tanto, esto ha sido beneficioso para los trabajadores y jubilados de nuestro país. En materia de derechos laborales, lo que hace la Ley Urgente de Consideración en su artículo 392 es garantizar el efectivo cumplimiento de 3 derechos consagrados en la Constitución. El derecho a la huelga, que es un derecho que obviamente nosotros apoyamos, porque es una herramienta que tienen los trabajadores para poder reivindicar sobre sus derechos, derecho a la huelga, derecho a la libertad del trabajo, de aquellos trabajadores que no quieren ir a la huelga y quieren ingresar a sus lugares de trabajo, y derecho a la propiedad, derecho de los propietarios y directores de los emprendimientos productivos de poder ingresar a sus oficinas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, en algunas ocasiones cuando había ocupación no se permitía el derecho a trabajar de los trabajadores no huelguistas y no se permitía el ingreso de los propietarios y directores de las empresas a sus propias oficinas. ¿Qué terminó sucediendo en algunos casos? Bueno, los emprendimientos terminaron cerrando y eso terminó afectando a los propios trabajadores que se quedaron sin empleo. ¿Qué hace la Ley Urgente de Consideración? Pone en una misma situación de manera de que puedan convivir estos 3 derechos, como lo dice la doctrina, lo dice claramente la doctrina laboralista, por ejemplo el doctor Nelson Larrañaga, lo dice con total claridad y lo dice la propia OIT. La OIT dice que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, como sí pensaba el Frente Amplio. Por lo tanto, la ocupación es ilegítima. Entonces, lo que hace la LUC justamente es garantizar estos 3 derechos que son fundamentales. Nada que ver eso que dijeron de que no se podía manifestarse, había un despido injustificado, que no había posibilidad de reclamar en vía judicial. Eso no existe, eso es falso. Han querido tergiversar la ley, eso no dice absolutamente nada la LUC con respecto a eso. Se puede reclamar por vía judicial, se puede expresar, se pueden manifestar. En materia de los piquetes, la libre circulación, lo que establece la LUC es justamente la posibilidad de que aquellos que se puedan manifestar que lo hagan, pero que permitan la circulación de otros que lo quieran hacer. El derecho de uno llega hasta donde empieza el derecho del otro, ni más ni menos. Y esto no es nuevo, Renzo, porque el propio expresidente Tabaré Vázquez aprobó un decreto en el año 2017, el 76 del año 2017, que establecía justamente de que no se podían hacer piquetes y que se tenía que permitir la libre circulación. ¿Qué hace la LUC? Es convertir ese decreto en ley. Por lo tanto, llama poderosamente la atención que el propio Frente Amplio esté en contra de un decreto del expresidente Tabaré Vázquez. Díaz, ¿por qué ustedes sostienen que esto debilita al movimiento sindical y favorece, como usted lo mencionaba anteriormente, a los más ahora? Al movimiento sindical, no solo, a los trabajadores y trabajadoras en general. Yo le preguntaría al diputado Rodríguez si era tan mala la ley de inclusión financiera, ¿por qué ni siquiera llegaron a juntar las firmas para derogar los artículos que querían derogar en su momento? Ni siquiera llegaron, no tuvieron apoyo popular de nadie para cuestionar la ley de inclusión financiera, lo sabe, juntó firmas, apoyó esa juntada de firmas. Hablando del interior, ¿de qué interior quiere hablar, Conrado? ¿Quiere hablar de los trabajadores de Corfrisa que se tuvieron que movilizar para que no les paguen en negro y lo fueron a reprimir? ¿Quiere hablar del interior cuál?
donde nos encontramos 2x3, que hay algún capataz que rebenquea a trabajadores, ahí van a tener seguridad de cómo cobran. En la inclusión financiera no había pagos en para negro. Los trabajadores. En la inclusión financiera no había pagos en negro. 25% de informalidad, sí. Pagos en negro 25%. Fíjese cuánto cuando está hoy la informalidad bajó en este país. No bajó la informalidad. El 21%, esos son los números oficiales. Vaya, por ejemplo, a Artigas, vaya a la frontera, donde este gobierno le cerró la posibilidad de trabajar a los trabajadores del free shop. Bueno, aumentó exponencialmente cuando había bajado la informalidad. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de blindar una parte de los derechos, que es para quienes quieren pagar mal. Porque lo que usted dice es, bueno, está bien. Para quien quiera recibir su dinero en efectivo. Conrado, mire, uruguayos que nos están viendo. Lo dice la Asociación de Laboralistas del Uruguay, no lo dice el Frente Amplio. Sacó una declaración, dice que la ley de urgente consideración te protege, y esto es una cosa común. No hay quien defienda la ley de urgente consideración más que el gobierno. Del otro lado está la Cátedra de Derecho Penal, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de... ¿Quién está tratando de convencer mayoría a de la las gente organizaciones las maneja el Frente Amplio? No hay que ser naive, no hay que ser ingenuo. La mayoría de las organizaciones las maneja el Frente Amplio. Así que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Se ha ganado en libertad y está comprobado de que la gente están para la mala, vive mucho mejor de esta manera. No vive mucho mejor en un país sin duda. Que estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Díaz, me redondea ahí, me concreta ahí, ¿está bien? Terminamos ahí. Conrado, tiene un minuto, ahora menos de un minuto para cerrar el bloque, vamos. Sobre esto, a ver, es muy claro lo que dice la ley de urgente consideración, y vuelvo a decir, no han habido ninguna de las catástrofes que se habían anunciado, no hay ninguna denuncia internacional, Uruguay no está en ninguna lista gris por derogar la obligatoriedad, se le devolvió la libertad a la gente, se violentó un derecho constitucional. Entonces, lo que está claro es que cuando estaba la ley de inclusión financiera, había pagos que se realizaban por fuera de la inclusión financiera, porque no toda la gente tenía cuenta bancaria, y eso es totalmente iluso sostener eso. No toda la gente tenía cuenta bancaria, no toda la gente recibía su salario en cuenta bancaria, y aún así estaba la ley de inclusión financiera vigente. Por lo tanto, establecer eso como que hubo un cambio radical no es así. Y el cambio radical justamente es que mucha gente que no tenía cuenta bancaria, pongamos un uruguayo que juntó pesito tras pesito para poder comprarse un vehículo, 10 años ahorrando, y tenía que tener una cuenta bancaria para poder hacer la transacción. Un vehículo de $4.500 tenía que tener una cuenta bancaria. ¿Cuántos uruguayos que justamente hacen ese esfuerzo tenían cuenta bancaria? Entonces, vamos, esto no era el Uruguay real. Entonces, volvimos justamente a establecer las coordenadas donde tenía que estar, devolver la libertad a la gente, y obviamente aquellos que quieren estar incluidos en el sistema financiero, que también lo puedan estar. Hacemos una pausa, ¿les parece bien? Tanda, y ya regresamos con más Uruguay Debate. Generado cierta polémica en este referéndum de la ley de urgente consideración. Vamos a comenzar, si les parece bien, por el asunto combustibles. Se ha discutido bastante esto en la ley de urgente consideración, inclusive también a la hora de integrar este aspecto en el documento. Conrado, ¿qué hay para mencionar respecto a esto? En el tema combustibles, como dice el capítulo que habla del mercado de combustibles, en la LUC, lo que intenta hacer es transparentar de qué manera se fija la tarifa de los combustibles. No fija la tarifa o no dice cómo fijarla, sino transparentar los costos internos de ANCAP, también transparentar cómo es el precio de paridad de importación, de qué insumos se utilizan, digamos, para que llegara a esos números, y eso se hace a través de un informe preceptivo de la UCEA, que es la Unidad Reguladora de Energía y Agua, y también un informe preceptivo de la propia ANCAP, que lo elevan al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo establece de si sigue lo que dice la UCEA o ANCAP en cuanto a cómo debería ser el precio del combustible. Pero estos informes no son vinculantes. Entonces, ¿qué gana la sociedad? La sociedad gana en el sentido de saber si el gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno, está subiendo los combustibles por encima del precio de paridad de importación y por encima
de los costos, de la suba de costos internos de la propia ANCAP. O sea, lo sintetizamos en aquello de que aquellos que están a favor de esto no queremos hacer caja con los combustibles como lo han hecho otros gobiernos. Bueno, es una forma justamente para que los ciudadanos sepan si el gobierno está haciendo caja o no está haciendo caja. Este gobierno no ha venido haciendo caja. Bien, es transparentar. El gobierno anterior hizo caja en 856 millones de dólares por encima de los propios costos internos de la propia ANCAP. Entonces, justamente lo que hace es transparentar, nada que ver con que por culpa de la luz que está subiendo el combustible. Fíjense que está subiendo el combustible en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en Brasil. Los brasileños están cruzando la frontera uruguaya para poder cargar en Uruguay, porque en Uruguay es más barato que Brasil. Bueno, es de 56 a 77 se fue el gasoil en Brasil, me decían justamente allá. Entonces, ahora, ¿no se ha especulado con el costo durante la discusión de la LUC? A ver, ¿no? El gobierno tenía espalda suficiente porque había hecho una venta justamente a Brasil de determinadas cuestiones energéticas, y eso había beneficiado justamente a la propia ANCAP y a la propia UTE, y le daba espalda al gobierno para no aumentar el precio del combustible. Lo terminó aumentando, a pesar de que el Frente Amplio decía que no lo íbamos a aumentar. Se aumentó en 3 pesos cuando tendría que haber subido mucho más. Por eso es muy importante que el sistema sea lo más transparente posible para que la gente sepa bien. Díaz, porque ustedes sostienen que con este articulado vinculado al combustible dentro de la ley de urgente consideración es una forma de comenzar la privatización de ANCAP, y que también mencionan que se ha especulado con los costos hasta que dure esta discusión de la LUC, ¿no? Que el 28 de marzo va a ser otra realidad en materia de combustible. ¿Por qué? En primer lugar, lo que hay que decir es que con respecto al mercado de combustibles le mintieron a la gente, ¿no? Este gobierno le mintió a la gente. Esta gente votó a un presidente que decía que no iba a aumentar ni las tarifas ni los combustibles, y sin embargo, esta es la 7ª suba la que se concretó en el mes de marzo desde que inicia este gobierno, y es la 5ª suba en el precio de los combustibles desde que se aprobó la ley de urgente consideración. ¿Por qué decimos que esto tiene también un componente que puede ser privatizador? Y porque cuando empezamos a discutir la ley de urgente consideración, el partido de Conrado, el Partido Colorado, fue el primero en poner el grito en el cielo. Lo que quería discutir el gobierno era la desmonopolización de ANCAP. No era esta reforma en el precio paridad de importación. Era la privatización de un servicio como es el de combustibles en el Uruguay. Y aquí el argumento de la transparencia a nosotros realmente nos hace mucho ruido, porque no es una invención del Frente Amplio que el precio del combustible se publique en la página de ANCAP y que sea de acceso a la información pública para cualquier ciudadano o ciudadana, cómo se compone ese precio. Claro, hay gente que no es especialista en mirar cómo funciona el mercado de combustibles o los informes de la OPEP o ¿no? Alguien que está más en el día a día. Pero desde el año 2003 ANCAP publica, o sea, ni siquiera es un invento del Frente Amplio, no digo porque estoy reivindicando incluso una medida de los gobiernos anteriores al Frente Amplio. Desde el año 2003, y son incapaces de reconocer eso para sostener el discurso de la transparencia, ANCAP publica cómo se compone el precio, y ahí sí estaba cuál era el costo de ANCAP, el costo de refinar, el costo de logística, el costo de los subsidios también. Todo eso ya se publicaba. Acá nosotros lo que decimos es, ¿se beneficia en realidad a la población con esta medida? No, ninguna. ¿Y especularon? Sí. Hubo 3 meses donde no hubo aumento del combustible y donde muchas veces diferentes integrantes del gobierno decían, bueno, esto puede llegar a tener un efecto resorte, porque uno aprieta y después, ¿cuál va a ser la previsión? Bueno, hay algo que el gobierno no le está dando a la gente, no solo al trabajador que vive de hacer changas, que tiene que llenar el tanque de la moto, sino que tampoco al que produce y que tiene que pensar en cómo va a producir y cuáles van a ser sus costos de producción, que no hay previsibilidad. Nadie sabe cuánto va a valer el combustible dentro de 2 meses. Y eso ha sido nocivo para la población. ¿Por qué? Porque eso se traslada automáticamente a las góndolas. Porque la lechuga no viene caminando, porque los alimentos incluyen entre sus costos también el costo del flete, por ejemplo, y eso ha subido. Entonces, acá vemos argumentos de todo tipo. Parece que hay gente que es, no sé, integrante de la OPEP,
empiezan a hablar de la guerra, empiezan a hablar... son todo excusas donde lo que hace el gobierno es no reconocer que le dijo a la gente en el compromiso para el país que firmó el partido del diputado Rodríguez, que iban a trasladar los ahorros de la eficiencia en la gestión pública al bolsillo de la gente. Y resulta que la calle Pau fue a Argentina y dijo que había ahorrado $600 millones. ¿Dónde está ese ahorro? ¿Dónde se trasladó? Bueno, la gente está pagando cada vez más. ¿Se está haciendo caja o no se está haciendo caja en Uruguay con las empresas públicas? Las tarifas aumentan. Vivienda, Conrado. Sí, me gustaría decir alguna cosa. Bueno, a ver, tienen 20 segundos. 20 segundos. El petróleo subió, en marzo del 2021 estaban $65 el barril y en marzo de este año $123. O sea, previsibilidad, ¿qué tipo de previsibilidad se puede tener cuando nosotros dependemos del petróleo que importamos, ¿no? Un seguro para la compra de eso es imposible. Un seguro para la compra de petróleo. El gobierno ahorró $600 millones en gastos superfluos del Estado, en gastos que hacía el Frente Amplio y que le permitió justamente invertir en lo sanitario, invertir en lo económico y en lo social, en el fondo coronavirus. $711 millones en el año 2020, 1.153 en el año 2021. Así que ahí están los ahorros que hizo en el Estado. Me preguntabas el siguiente tema. Vivienda. Rápidamente. Se discutió, ¿no? Algunas coordenadas de las viviendas. La ley de urgente consideración. Lanzamiento expreso no, o desalojo expreso no. Se favorece o no se favorece al propietario de las viviendas. Ese es el punto de partida. La opción, porque es una opción, la opción que da la ley de urgente consideración es que los uruguayos que no tienen garantía, que son miles y miles, que no pueden tener una garantía de una propiedad, no tienen una garantía de un fiador solidario o de un depósito bancario de tantos meses el alquiler o de una organización privada como puede ser ANDA o la contaduría en el caso público. Cuando no tienen esas opciones, justamente tienen la opción de alquilar sin garantía. Y esta opción no deroga el régimen general de arrendamientos que continúa vigente. El decreto ley 14.219 continúa vigente. Por lo tanto, es una opción. ¿Qué trata la opción? Justamente alquilar sin garantía, que como contrapartida se establecen plazos menores en el desalojo. Pero aquí no existe el desalojo exprés. Lo digo así con total claridad mirando la cámara. No existe el desalojo exprés. ¿Por qué? Porque el desalojo por mal pagador en el sistema general de alquileres es de 20 días y en este es de 6 días. A nadie en este país se lo desalojan 20 días en el sistema general. Absolutamente a nadie. Que me muestren un solo caso. A nadie. Y tampoco se desalojan en 6 días, como se ha dicho de forma muy malintencionada por parte de legisladores del Frente Amplio. No existe el desalojo expreso. Existe un proceso de desalojo, proceso judicial, con todas las etapas judiciales y con todas las garantías de la justicia. Intimación de pago, pasan 3 días hábiles y no paga, se puede presentar la demanda de desalojo, se presenta, se intima al arrendatario, el arrendatario puede oponer defensas, se le traslada al actor, el actor contesta las defensas y van a una audiencia y luego una sentencia y luego la ejecución de la sentencia, que es el lanzamiento. Pasa al alguacil y se puede pedir una prórroga. ¿Alguien me puede decir que esto sucede en 6 días? No existe. ¿Por qué? Forma parte de estos 135 artículos para derogar aquellos que hacen alusión a la vivienda y particularmente, por ejemplo, la posibilidad de alquilar. Bueno, en primer lugar, decir algo importante. La ley de urgente consideración no crea nada nuevo. El alquiler sin garantía ya existía en Uruguay. El gobierno lo sabe y lo tiene claro porque lo publica, por ejemplo, en la memoria que hace el Ministerio de Vivienda sobre el plan quinquenal de vivienda y sus diagnósticos también, ¿no? Pero además también hay algo que queda claro, y este es el ejemplo, que es la ley de urgente consideración no genera una sola solución para los problemas que trata de arreglar. Esto, por ejemplo, refiere a la emergencia habitacional. Y con buena intención, y por eso nosotros no derogamos lo que es el régimen de arrendamiento sin garantía que se crea, sino como contrapartida que tenga estas formas de desalojo, lo que dice el gobierno es, bueno, estamos creando un régimen para aquella gente que tiene dificultades para acceder a garantías, y entonces lo que hacen es, bueno, generar una solución que no es buena para el inquilino, no es buena para el pequeño propietario. Esto para quien tiene una pieza o quien tiene una casita que heredó de los padres y que lo tiene como un complemento de ingresos, tampoco le da ninguna seguridad. Y acá se viene a cuestionar
en este tipo de sistema de desalojo, algo que, bueno, nosotros entendemos que cuestiona profundamente el derecho a la vivienda. Si lo que quiere el gobierno es generar mejores condiciones habitacionales, mejores soluciones habitacionales, que es en definitiva lo que dice en el discurso y en el título de este capítulo, bueno, habría que haber empezado por no recortar en la administración central, sobre todo en vivienda, sobre todo en situación de recorte hasta el FONAVI, por ejemplo, y en el sistema de garantías públicas, ¿no? Porque está bien, hay gente que no tiene acceso a una garantía. Ahora, había herramientas que se podían seguir desarrollando o generar nuevas del mismo tipo, que era, bueno, el Estado garantizando, ¿no? El Estado como malla protectora en ese espíritu bien vallista, ¿no? Que comparto con el diputado Rodríguez, de aquellos que no tienen posibilidades de acceder a una garantía. Entonces el Estado, a través del sistema de garantías públicas, podía justamente garantizar el acceso a la vivienda de la gente. Eso, claro, no se va a hacer porque no va a poner plata este gobierno para eso. Y estas soluciones se la dan al mercado de alquileres y desregula todo lo que tiene que ver con la habitabilidad de las viviendas, porque hay un montón de viviendas que están en el stock de vivienda que no están en el mercado de alquileres porque no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. Eso lo habilita este régimen, por ejemplo. Bueno, menos de un minuto, portabilidad numérica, se ha discutido bastante. Si se quiere, es uno de los temas que se activó a pesar de estar en plena campaña de la ley de urgente consideración. Justamente una apreciación sobre lo que ha dejado la portabilidad numérica o la apertura de la portabilidad numérica, Rodríguez. Bien breve. Claramente ha sido beneficioso para los usuarios de telefonía celular. Esto sucedía en el mundo entero, sucede en el mundo entero, no solamente en el mundo desarrollado, sino en nuestra propia Latinoamérica. Los únicos dos países que no tenían portabilidad numérica eran Uruguay y Venezuela. Entonces, no ir justamente al avance de lo que significa quedarte con tu propio número, que es parte de tu identidad. En esta nueva era, la identidad digital es muy importante para que nos puedan contactar, por ejemplo, para ofrecernos algún trabajo. Cuando la gente te conoce a ti, Renzo, y sabe que tenés determinadas experticias, dice, bueno, voy a contactar a Renzo porque sé que su número de celular tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? Y eso es muy importante para muchísima gente. Entonces, que no se le quisiera dar esta oportunidad, este derecho a los ciudadanos, porque establecer justamente los fantasmas, decir que nosotros queríamos desmantelar Antel, de que no queríamos que Antel avanzara, o que en definitiva es una privatización de Antel, muy por el contrario. Lo que se ha demostrado es que Antel se ha fortalecido de este régimen de portabilidad numérica. 2.500 usuarios se pasaron de las empresas privadas a la propia Antel y ha beneficiado a los uruguayos y a la propia Antel. Díaz, ¿por qué se cuestiona la portabilidad numérica? Nosotros hay un montón de artículos que cuestionamos en el espíritu de no solo derogarlos, sino que lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio. El 28, independientemente de cuál sea el resultado de este referéndum, vamos a tener que seguir hablando de estos temas que están en agenda. A mí me parece importante decir esto. No se puede echar por tierra o banalizar todos los años de inversión que se ha hecho en el desarrollo digital del Estado, en materia de gobierno abierto, para decir que la identidad digital es el número de teléfono de alguien. Porque hoy ni siquiera, por ejemplo, WhatsApp, que es una de las redes que más usa la gente para comunicarse, incluso te avisa cuando cambia el número de la persona, te lo avisa por parte del usuario. Lo que nosotros decimos es, bueno, en este tiempo, ¿qué es lo que pasó? Antel se ha fortalecido, decía Conrado, y a mí me llama la atención, porque en un escenario donde hay un recorte de las inversiones en el mantenimiento de lo que es la infraestructura de Antel, y donde permanentemente, desde que inicia este gobierno, se está cuestionando la soberanía de las inversiones públicas que ha hecho Antel, y entonces se mete en la ley de medios y se mete en el presupuesto nacional y se mete lo mismo en la rendición de cuentas y se insiste, no es descabellado pensar que nuevamente lo que tenemos es que terminar cediendo soberanía a los privados, y sobre todo con Antel. Antel se ha fortalecido porque cambiaron 2.500 usuarios. Decía, a ver, hay una cosa que es clara, acá está todo el mundo esperando a ver qué pasa con el referéndum, porque no hay una campaña muy agresiva de Claro y Movistar
Movistar, que son las otras compañías que están aquí. Y lo otro que nosotros queremos discutir es cuáles van a ser las condiciones en las que se dé esta portabilidad y este nuevo sistema, porque después hay que ver cómo se da el mantenimiento de la infraestructura necesaria para que esto se dé. En el caso de Antel, la infraestructura se viene debilitando y la inversión en mantener el servicio también. Muchos usuarios y usuarias me estarán entendiendo porque tienen intermitencia en el internet cada vez más seguido, porque el servicio no es tan bueno como antes, y eso responde a un recorte en inversiones bastante claro. Por tanto, en ese marco, hacer competir a Antel con otras empresas, nos parece que hay que generar otro tipo de marco y de discusión sobre cuál es el rol de la empresa pública. Por eso digo, para nosotros esto tiene que ver no con una cuestión de libertad sobre el número de teléfono. El número de teléfono es lo que menos nos importa en esta discusión. Es en definitiva lo que entraña esto referido a la portabilidad numérica, y es cuál es el rol de las empresas públicas en el Uruguay y cómo las vamos a proteger, que yo creo que es una preocupación que tiene también el Partido Colorado, ¿cómo no? Bueno, 20 segundos para responder a esto, porque hay que empezar a cerrar. Empresas públicas que fueron creadas en su mayoría por el Partido Colorado y que nosotros defendemos, pero queremos que funcionen en régimen de competencia y que le den beneficios a la gente. Y cada vez que Antel ha competido lo ha hecho muy bien. No le tengamos miedo a la competencia, porque Antel lo ha hecho muy bien. No es cierto la falta de inversión, se viene invirtiendo muchísimo, sobre todo en el interior del país, donde se llega con señal muy clara a pueblos que antes no tenían señal. Y si hablamos de inversiones, bueno, han habido inversiones que han malgastado los recursos públicos, ¿no? El Antel Arena es un ejemplo, 120 millones de dólares cuando estaba presupuestado 40. Entonces, el gobierno viene haciendo un gran trabajo en las empresas públicas, especialmente en Antel, y esto beneficia a la sociedad. Tía, llegamos al final, tiene un minuto para convencer. De hecho, las encuestas hablan de una cantidad de indecisos que puede llegar a definir esto, porque además los números que se dieron a conocer tienen una gran paridad, ¿no?, entre sí y el no. Así que tiene un minuto, ve a la cámara y convenza ahí a los indecisos de su postura. Díaz. Bueno, vecina, 27 de marzo vamos a darle la posibilidad al pueblo uruguayo de ser legislador por un día, para decidir sobre estos temas tan importantes que a veces parece que se discuten ahí adentro del mármol y que nada tienen que ver con nuestro día a día, pero que afectan nuestra vida cotidiana. Vaya si afectará lo que pasa con las reformas en materia de seguridad, de educación y todo lo que implica el resultado nocivo que ha tenido la ley de urgente consideración en el bolsillo de las familias uruguayas. Por eso es que este 27 de marzo queremos que nos acompañe con el sí, y también que nos siga acompañando el día después para seguir hablando de estos temas que están en agenda, que nos importan a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero que entendemos que requieren mayor diálogo para encontrar soluciones juntos y juntas. Conrado. Esta es una ley fundamental, una ley que reclamaba la ciudadanía. La ciudadanía estaba reclamando cambios en materia de seguridad, cambios en materia de educación, de inclusión financiera, del modo que se gastan los dineros públicos en derechos también, como el de la portabilidad numérica y la posibilidad del acceso a la vivienda, la posibilidad también de que se respeten los derechos consagrados en la Constitución de la República, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad y el derecho a la huelga. Todo eso venía justamente de un clamor popular, y lo que hace el gobierno es justamente vehiculizar esos reclamos en una ley. Esta ley ha sido muy beneficiosa. Fíjense que tan beneficiosa que durante 6 meses el propio Frente Amplio no se había decidido a juntar firmas, a adherirse a la recolección de firmas. Recién se adhirió a la recolección de firmas en el mes de diciembre. Fue aprobado, fue sancionado este proyecto, esta ley en julio del año 2020, y en diciembre se adhirió el Frente Amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Frente Amplio no estaba convencido de ir en contra de esta norma. No estaba convencido, sabía de que le traía soluciones a muchas de las problemáticas de los uruguayos. Nosotros confiamos en que los ciudadanos, informándose como lo estamos haciendo en este debate, van a leer los artículos, van a tener en cuenta los artículos y van a ver los efectos.
todos los efectos han sido muy positivos. Ningún mal, ninguna catástrofe sucedió con respecto a los diferentes temas que trae la ley de urgente consideración. Para mantener estos artículos hay que votar por no con la papeleta celeste. Conrado Rodríguez, ha sido un gusto tenerlo esta noche aquí y gracias por aceptar la propuesta. Por favor. Tatiana Díaz, exactamente lo mismo. Creo que, de hecho, este tipo de instancias, a quienes benefician es a la ciudadanía, sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que ese es el propósito y un gusto estar con Betiana. Siempre es un gusto compartir. Es uno de los pocos debates con una presencia femenina, de hecho, muy ¿no? buena relación. Porque hasta el momento todos los debates que se han hecho entre hombres. La presencia femenina siempre es menor, pero bueno, eso se haría otro día debatimos sobre. Tenemos siempre muy buen relacionamiento. Compartimos Comisión de Hacienda.